Después de una de las semanas de trabajo más duras que recuerdo, vamos a tomarnos unos días de relax. Seguirá habiendo contenido como de costumbre, pero vamos a conducir menos. Y hemos pensado aprovechar la ocasión para hablaros del ocio en China. En vídeos recientes os hemos contado que en los últimos años se nota un creciente interés porque aumente el consumo, pero para eso hace falta dinero y tiempo libre. Lo primero ya no es tan problemático como hace unas décadas, pero lo segundo se está resistiendo. Vamos hacia Dandong, la última parada de nuestra ruta por la frontera con Corea del Norte. Esa localidad está en Liaoning, la provincia más al sur de Dongbei, el noreste de China. No creo que se sienta como el verano, pero sí que podría ser algo más parecido a la primavera, que ni la hemos olido. Hasta hace 4 días hemos tenido lo que en nuestra zona de China es invierno. Creo que en los vídeos y directos más recientes se ha visto muy claro, pero esta parte del país es muy boscosa. Si os apasiona la flora y la fauna, es uno de los destinos más recomendables, pero se pasa buena parte del año cubierto de nieve. Ya estamos en Dandong, es la ciudad más grande en el lado chino de la frontera. Tiene 600.000 habitantes en la parte urbana. ¡Cállate un poco! Calla, bichote. ¡Calla! Dicen que esta es la zona con más comercio entre China y Corea del Norte. Estamos navegando por el río Yalu, el mismo que mostramos al final del último vídeo, pero aquí es mucho más caudaloso. Parece que en Corea del Norte están pegándole a la construcción. Se ve cantidad de gente trabajando. Estas son las ruinas del puente destruido durante la guerra. Está convertido en una atracción turística. Entrando al tema de hoy, parte de la información que vamos a comentar proviene de la Academia China de Turismo, que opera bajo el Ministerio de Cultura y Turismo. Desde hace un tiempo vienen publicando informes cada año y creo que son interesantes. Pero la idea de tratar este tema nos vino de una publicación viral sobre cómo ha ido cambiando la participación de diferentes actividades en los últimos 3 años. En dicha publicación se veía cómo los karaokes, que han sido uno de los mayores símbolos del ocio en China, se están hundiendo, y al final parece que ha habido cierto lío con las fuentes. No sabemos hasta qué punto eran rigurosos los datos presentados, pero es verdad, los karaokes llevan unos 10 años cuesta abajo y sin frenos. Hay estimaciones de que en ese periodo han cerrado 70.000 establecimientos, y es curioso porque aquí en el norte se siguen viendo bastante, pero en el resto del país lo están pasando mal. Y entre las explicaciones que nos hemos encontrado están la de que a los jóvenes les parece una forma de ocio asociada a los mayores. Hoy en día hay más ofertas y las actividades al aire libre están ganando mucho terreno. Cuando yo llegué en 2011 no había tanta gente saliendo a hacer ejercicio. A veces nos olvidamos de que para eso también hace falta cierta infraestructura y hay que llegar a un nivel de desarrollo económico. Y entonces en las grandes ciudades de China empezaba a haber espacios para ello, pero en el campo muy poca cosa. En general en todas partes había muchos menos parques y muchas menos vías para andar en bicicleta o pasear, y con la forma en la que circulan coches y motos, salir a correr por las aceras era deporte de riesgo. Yo recuerdo que mucha gente salía a pasear a las pistas de atletismo de los campus universitarios, porque no había muchas más opciones seguras. En la actualidad el panorama es muy diferente y ha sido una revolución en ese aspecto. Hoy tenemos 3 horas y media de carretera hasta Dalian. Mi familia paterna vivió ahí 15 años, pero a finales de los años 60 se mudaron a la China central. Esta ciudad estuvo bajo el dominio de la Rusia zarista entre 1898 y 1905. Fueron ellos los que le cambiaron el nombre. Antes se llamaba Qinghua. Después se pegaron otros 40 años en manos de los japoneses. Y de remate una década más hasta 1955 bajo el control soviético. Entonces esta ciudad seguramente estaba entre aquellas con la mejor calidad de vida del país. Ya os contamos que el noreste era de las zonas más potentes. La familia paterna
zona del Lele siempre tuvo muy buenos recuerdos de cuando vivían aquí, pero en los años 60, después de la ruptura sino-soviética, a los chinos les entró mucho miedo de volver a ser invadidos por los rusos o los estadounidenses, y con los planes del Tercer Frente, que buscaba fortalecer el interior de China, convertirlo en una fortaleza en caso de guerra, los abuelos de Lele y sus hijos tuvieron que irse a Hubei, muy lejos de aquí. Bueno, no fueron ellos solos, se trasladó toda la empresa. Se dedicaban al mantenimiento de aviones militares y entonces era un proyecto secreto. Volviendo al tema de hoy, de acuerdo con el informe antes mencionado, la superficie de infraestructura para el ejercicio físico ha llegado a 2,89 metros cuadrados por habitante, superando el objetivo del último plan quinquenal, que era de 2,6 metros. En 2012, el 28% de la población hacía ejercicio regularmente, mientras que hoy en día ya llegamos al 37%. Para China es todo un logro, pero sigue estando bastante por debajo de países como España, por ejemplo, que según algunos estudios se acercaría al 50%. Lo lógico es que la popularidad de este tipo de actividades siga aumentando y a lo mejor podría suponer una oportunidad para empresas de países hispanohablantes especializadas en el sector. No es casualidad que parte de los españoles que han venido a China a trabajar en los últimos años sean entrenadores de fútbol, entre otros deportes. También vemos cada vez más infraestructura deportiva con equipos tecnológicos que animan a hacer ejercicio, pero eso igual es un tema para otro vídeo. Vale, esto supone un cambio muy grande en la forma de disfrutar el ocio. Yo creo que es lo más visible porque tiene lugar en la calle y lo puede comprobar cualquiera que venga y se dé un paseo por los parques y plazas, sobre todo por la mañana y después de cenar. El ejercicio físico está en crecimiento, de eso no hay ninguna duda, pero las actividades más populares son otras. Aquellas con más participación, con entre un 60 y un 70% de la población, son las compras, las reuniones con familiares y amigos, ir a peluquerías, salones de belleza, masajes, spa y el entretenimiento de las salas recreativas, parques de atracciones y similares. Estas son las verdaderas claves del ocio y es donde más dinero se mueve porque cubren necesidades a veces muy básicas que no pasan de moda. En segundo lugar están las actividades de tipo más cultural, como las exposiciones, festivales, conciertos, pintura, caligrafía, llegando a una participación de entre el 14 y el 20% de la población. Y en tercer lugar está el deporte, no el ejercicio físico en general, al que nos hemos referido antes, que puede incluir actividades más suaves, vamos a decir, como los famosos bailes en las plazas, aunque algunos van a tope. La infraestructura y los recursos disponibles para el ocio han aumentado mucho, pero como he sugerido al principio, el tiempo libre no ha crecido en la misma proporción. De acuerdo con los resultados de la encuesta, los chinos disfrutan una media de entre 6 y 7 horas libres al día, pero ahí se incluye a los jubilados, los fines de semana, los festivos. El 70% de la población no llega a 6 horas libres al día. Aunque el informe no lo especifica de esa manera, teniendo en cuenta otros estudios similares, yo creo que hablar de 4 horas es más razonable, sobre todo si nos referimos a gente en edad de trabajar. Y esto es algo que en parte podría estar relacionado con la distancia en la que se llevan a cabo las actividades de ocio, que ronda entre 1 y 3 kilómetros. La gran mayoría se mueve poco una vez que regresa del trabajo. Así pues, con el fin de aumentar el tiempo de ocio y también el consumo asociado a ello, algo muy buscado, se podría intentar reducir las horas de trabajo y estudio. Pero como hemos señalado en vídeos recientes, eso en última instancia supone hacer frente al problema de la competición en la economía global. Al final, China solo ha intentado ser más competitiva que algunos de los países vecinos, estudiando y trabajando todavía más. Y como esto es muy difícil de cambiar, lo lógico es que en su lugar se invierta más en infraestructura y se den incentivos para que cada barrio cuente con zonas en las que hacer ejercicio o para que los niños jueguen y haya cierta oferta de ocio básico sin tener que desplazarse. La idea ya desde 2021 es que en un cuarto de hora andando puedas acceder a lo fundamental. Y ya sé que aquí entramos en el tema
de las ciudades de 15 minutos, pero esto simplemente consiste en que, por ejemplo, los barrios construidos el siglo pasado, muchos de los cuales fueron levantados a toda prisa y sin apenas zonas verdes, cuenten con algún espacio donde hacer ejercicio gratis si te apetece. Con esto no se busca prohibir o penalizar que los ciudadanos salgan de su barrio. De hecho, China sigue invirtiendo muchísimo más dinero en construir carreteras, autopistas, trenes de alta velocidad, líneas de metro y todo lo necesario para que personas y mercancías vayan del punto A al punto B lo más rápido posible. El problema es que hasta hace nada había muchísimas familias humildes viviendo en barrios muy austeros que se pegaban la mitad del día trabajando, varias horas desplazándose y carecían del tiempo o los recursos necesarios para salir a jugar con sus hijos, hacer ejercicio o disfrutar de alguna actividad cultural. Creo que en nuestros vídeos y directos hemos mostrado más de un lugar así. Como acabo de sugerir, se invierte muchísimo más dinero en infraestructura para el transporte que para estos fines, principalmente porque la inversión en vías de transporte sale más rentable. Leyendo el informe se intuye que quizás el sector privado podría no tener mucho interés en ofrecer ocio a las zonas rurales o a ciertas franjas de edad, y por eso se habla de alentar a las empresas y también a las organizaciones dedicadas al bienestar público para que atiendan las demandas de los campesinos, los mayores o las personas con necesidades especiales, entre otros. De todos modos, es posible que con el tiempo vayan apareciendo nichos de mercado más rentables, sobre todo si los mayores empiezan a gastar más en su ocio, aunque de momento siguen teniendo una mentalidad muy orientada al ahorro. Las grandes ciudades chinas, con sus centros llenos de letreros luminosos, pueden dar una idea equivocada del conjunto del país. En realidad, aquí queda mucho para que el desarrollo del ocio llegue a los niveles de los países ricos. Ojo, soy consciente de que en algunos casos la oferta es diferente por cuestiones culturales. Claro que en China va a ser más difícil disfrutar del flamenco, por ejemplo, pero no me refiero a eso. Me refiero a que más allá de las megaciudades, el abanico de ofertas es más reducido. Si vienes de una ciudad de 100.000 habitantes de España, no esperes disfrutar de las mismas opciones en una urbe china de población similar. Para eso es mejor ir a una localidad de al menos 500.000 de habitantes. Es muy posible que con el tiempo disminuya la brecha, pero de momento es lo que hay. En cuanto a nosotros, esta semana no hemos podido descansar todo lo que esperábamos, pero menos es nada. Esto no era arena. Esto todo es roca. Después de Dalian iremos a la capital de la provincia y como de costumbre os invitamos a que nos acompañéis. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante podéis darle un me gusta, compartirlo, suscribiros o ayudarnos a través de Patreon, donde tenéis más contenido como las clases de mandarín de Lele y directos exclusivos. Muchas gracias y hasta pronto.